¿Cuántos están deseosos de recibir una palabra de parte de Dios? Así que póngase de pie. Quiero que abra la escritura en el Evangelio de Mateo, capítulo número 3. La segunda parte del mensaje del jueves será el jueves. Amén. Hoy el Señor tiene una encomendación de Dios para este mensaje, que creo que también va a ser en dos partes. Será el otro domingo la segunda parte, o vamos a ver qué dice el Espíritu Santo si hoy lo terminamos. Pero vamos a hablar sobre este tema en el Mateo capítulo 3, verso número 1 y verso número 2. ¿Lo tiene listo? Dice: en aquellos días vino ¿quién? Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Diga conmigo toda la iglesia: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cierre sus ojos ahí. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que vas a hacer hoy. Gracias por lo que nos vas a enseñar y por lo que vas a establecer en nuestras vidas. Te lo pedimos a ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Puede tomar asiento y darle un aplauso bien lindo al Señor con todo su corazón. Y dile al que tienes al lado: hoy vamos a aprender sobre el reino de Dios. Amén. Este mensaje se llama la revelación del reino de Dios, porque Jesús habla sobre el reino. Cuando Jesús estaba, después de resucitado Jesús, hablando a sus discípulos, dice el libro de los Hechos capítulo 1, que Jesús les hablaba a sus discípulos sobre el reino de Dios. Y la iglesia tiene que entender el concepto del reino, porque en este reino estamos caminando nosotros. Así que tomamos como plataforma este mensaje de la revelación del reino, sabiendo que en el Nuevo Testamento, como referencia, 137 veces la Biblia habla en el Nuevo Testamento sobre el reino de Dios. Entonces, cuán importante es entender sobre el reino de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Es importante saberlo porque la palabra lo enseña. Y Juan el Bautista comienza a anunciar en aquellos días de Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El primer anunciador del reino en el Nuevo Testamento es Juan. Pero de la misma manera, cuando Jesús comienza su ministerio, comienza a hablar del mismo concepto. Mateo capítulo 4 verso 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir. ¿Qué decía? Vamos a la iglesia. ¿Qué decía? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje del reino estaba en la boca de Cristo, estaba en la boca de Juan. Entonces el reino tiene que ser manifestado en la tierra. Por eso es importante que cada uno de nosotros podamos entender cuál es el mensaje del reino. Y para nosotros dar entrada al mensaje del reino, para que podamos entender el mensaje del reino, tiene que haber una apertura. ¿Está conmigo? Porque el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Pero los que son del Espíritu entienden el lenguaje de Dios. Entonces la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que aprender y conocer este mensaje del reino. Y la Biblia habla que cuando el mensaje del reino es establecido, la primera indicación tiene que ver con arrepentimiento. Diga conmigo: arrepentimiento. Quiere decir, para entender el reino de Dios tengo que cambiar mi manera de pensar. Arrepentimiento significa dejar un camino errado y tomar la decisión de tomar el camino correcto. ¿Alguien me entiende?
Para que el reino sea revelado, entonces tenemos que darle apertura a un arrepentimiento en nuestra vida y nosotros poder entrar en esa dimensión del reino, porque es ahí donde es revelada todas las cosas, es ahí donde todas las verdades eternas de Dios van a ser reveladas a nuestra mente y a nuestro corazón. Porque sin arrepentimiento usted no va a poder entender las cosas del Espíritu. Sin arrepentimiento no vamos a poder ver lo que Dios tiene para nosotros. El reino está deseoso de ser manifestado. Entonces tiene que haber en nuestra vida arrepentimiento. Tenemos que comenzar a derribar todo argumento, toda fortaleza, todas cosas que se ha levantado en nuestra mente o toda creencia equivocada e irnos a la verdad eterna de la palabra. Y para ver que ahí está revelada la verdad, entonces ahí se revelan todas las cosas que Dios tiene para nosotros. ¿Cuánto me entiende lo que estoy diciendo? Las implicaciones de arrepentimiento en el concepto bíblico tienen que ver, diga conmigo, con renuncia. Diga conmigo, renuncia. La revelación del reino en las implicaciones de arrepentimiento tiene que ver con un cambio de actitud. Diga conmigo, cambio de actitud. También tiene que ver con un corazón enseñable. Tiene que ver con un deseo de aprender. Y tiene que ver con un continuo perfeccionamiento. Eso se llama santificación. Para que sea revelado el reino, entonces tiene que haber renuncia. ¿Renuncia a qué, pastor? A lo malo, al error, a la religión, a lo que está errado. Porque muchos caminamos en un concepto de tradición. Muchos caminamos con conceptos equivocados. Pero la palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y la verdad de la palabra de Dios siempre va a estar revelada en nuestra vida, pero muchas veces no es revelada en nosotros porque nosotros no queremos cambiar. Por eso, hermano, la palabra es contundente e importante entenderla. ¿Cuántos quieren entender el reino? Dios siempre nos va a revelar en las cosas que tenemos que renunciar. ¿Cuántos de ustedes han renunciado a cosas, a pensamientos, a tradiciones y han visto la gloria de Dios? ¿Cuántas cosas equivocadas hacíamos pensando que era verdad y no era verdad? Y cuando pusimos por obra la verdad y pudimos ver la respuesta de Dios, pudimos ver que Dios se manifestó a favor nuestro. ¿Cuántos lo creen? Renuncia, diga conmigo, renuncia. Tenemos que renunciar al pecado, tenemos que renunciar a la mentira, tenemos que renunciar a la desobediencia, tenemos que renunciar a la deshonra, tenemos que renunciar a todas las cosas que están en el error. ¿Están aquí? Entonces el reino se comienza a revelar. Cuando hay renuncia de lo malo, cuando hay renuncia del error, entonces el reino comienza a crecer en nuestra vida. ¿Cuántos anhelan que ese reino sea revelado en su vida? Tiene que haber un cambio. Y el cambio de actitud tiene que ser una actitud sumisa, una actitud de obediencia, una actitud de querer aprender, una actitud de reconocer que soy pecador. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí el reino es revelado. Dios quiere revelar su reino. Quiero que vaya a 2 Corintios capítulo 10. Porque muchas de las cosas que estoy hablando en este momento, yo estoy dando la plataforma para que usted entienda el concepto de reino. Todo dice el reino de Dios. Sí, todo el mundo quiere el reino de Dios, todo el mundo quiere las bondades de Dios, pero no le da, lo puede decir de palabra, pero Dios quiere que tú lo vivas. El reino de Dios está siendo, Juan el Bautista predicaba: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiere decir, el reino de Dios quiere ser revelado en mi vida, en tu familia, en tu casa, donde quiera que tú estés. Pero tiene que ver con arrepentimiento, tiene que ver con renuncia. Está a punto de salir adelante todas las cosas que Dios tiene para ti. Pero si nosotros no nos arrepentimos, no hay nada. Si no renunciamos, no hay nada. Solo habrá de repente emoción. Y la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 10 verso 3 en adelante: pues aunque andamos en la carne, ¿qué dice? ¿Qué decía Pablo? No militamos según la carne. ¿Está aquí? Siga. Verso 4.
Porque las armas de nuestra milicia, que dice, dígalo fuerte a la iglesia, no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? De fortalezas. Derribando ¿qué? Diga conmigo, tome atención ahí, porque en el verso 4 y en el verso 5 está el gran problema. ¿Lo tiene o no lo tiene? Derribando argumentos y toda altivez. ¿Qué qué? Que se levanta contra el conocimiento de ¿quién? De Dios. Y llevando ¿qué? Cautivo ¿qué? Diga conmigo, ahí está el arrepentimiento. A la obediencia a Cristo. Quiere decir que siempre el opositor de la manifestación del reino tiene que ver, número uno, con las obras de la carne. El reino no puede manifestarse cuando la carne reina. Número uno. ¿Está conmigo? El poder de Dios no puede manifestarse. El reino no puede manifestarse cuando todavía las fortalezas que tengo en mi mente y los argumentos que tengo en mi mente no me dejan ver la revelación del reino. Diga conmigo, hay argumentos. Diga conmigo, hay fortalezas que tienen que ser derribadas de nuestra vida. Porque todo ello trae y toda ¿qué? Altivez. Eso tiene que ver con el orgullo. Eso tiene que ver con falta de arrepentimiento. El reino quiere revelarse, pero hay fortalezas que no dejan que se revele. Mis propios pensamientos, mis propios argumentos. ¿Está conmigo? Que crean en nosotros altivez, que crean en nosotros orgullo, que nosotros lo sabemos todos, que nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Si hay alguien que te va a decir lo que tú tienes que hacer, se llama Cristo por su palabra. Él tiene que decirte, Él tiene que reeducarte. Jesús fue claro cuando habló de los odres. Dios no puede derramar un vino nuevo en un odre viejo. Dios tiene un vino nuevo, pero tiene que haber un odre nuevo. De lo contrario, el vino nuevo en el odre viejo lo rompe. El reino quiere ser revelado, pero hay cosas que tenemos que morir y tienen que ser quebrantadas. Y Dios la va a revelar por su palabra. Y cada día que usted venga, cada día que usted escuche la radio o cada día que usted lea la palabra, Dios lo va a confrontar para que usted y yo renunciemos al error. Para que usted y yo nos arrepintamos del error y de lo equivocado. Hay pensamientos equivocados, hay argumentos equivocados. Naamán nunca hubiera podido ver su sanidad si no hubiera obedecido lo que le dijo el profeta. ¿Qué le dijo? Ve y lávate 7 veces en el río Jordán. ¿Cuántas veces Dios nos habla? Y a veces nos hacemos como Naamán, ¿verdad? Porque no queremos obedecer lo que Dios dice. ¿Están aquí? Dios nos dice cosas. ¿A cuánto Dios les habla? Dios nos habla, hermano. Y cada vez que usted viene, como dice, ay, me tocó a mí, o lo dijo por mí. Sí, lo dijo por ti, pero no fui yo, fue Dios, te lo dijo a ti. ¿Sí o no? Me cayó justo como anillo al dedo. Porque Dios está hablando para llevarnos a arrepentimiento, para cambiar nuestra manera de pensar de lo incorrecto y ponernos lo correcto. Tiene que ver con renuncia, tiene que ver con cambio de actitud, tiene que ver con derribar los argumentos y toda altivez que se levanta contra ¿qué dice la escritura? ¿Contra qué se levanta todo esto? Contra el conocimiento de Dios. ¿Y qué es el conocimiento de Dios? Diga conmigo, la verdad. La verdad siempre está siendo manifestada. Pero todos los argumentos, la altivez y las fortalezas están en contra de la verdad de Dios. ¿Están aquí?
Por eso nosotros tenemos que llevar cautivo todo pensamiento. ¿A qué? A la obediencia de Cristo. La obediencia a Cristo la encontramos en su escritura, la encontramos en su palabra. ¿Cuántos quieren que el reino sea revelado? Hoy día es un día de arrepentimiento. Hoy es un día de renuncias. Hoy es un día de cambio de actitud. Hoy es un día donde nuestro corazón dice: sí, reconozco que yo necesito conocer y tener un encuentro con Dios. Hoy es un día donde Dios me santificará mis pensamientos. Hoy yo declaro en el nombre de Jesús que vendrá un espíritu de arrepentimiento sobre nuestra mente y sobre nuestro corazón para ser transformados. No hay nacimiento en el reino sin oír el llamado al arrepentimiento y recibir la salvación. Renunciar al pecado y volverse del pecado a Cristo Jesús. Hechos capítulo 3 verso 19 dice la palabra de Dios: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor. ¿Tiempos de qué? ¿Está aquí? El arrepentimiento me lleva a la conversión y la conversión me lleva a la salvación. Dios está deseoso que su reino sea revelado en nuestra vida para ser el instrumento que Dios quiere usar en esta tierra para cambiarla y transformarla para su gloria. Vamos a darle un aplauso. No hay crecimiento en el reino. ¿Cuántas personas se han quejado a veces que siento que no he crecido, siento que no he avanzado? Es porque todavía hay cosas que Dios te ha pedido y tú no lo has activado o no has renunciado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué no logro lo que otros logran? ¿Por qué no pasa lo que no pasa? ¿Por qué? Porque Dios te confronta a unas renuncias en tu vida, en tu mente, en tu corazón, en las fortalezas. Pero tú quieres seguir con tus fortalezas. Tú dices: no me las llevo, no me las quites, por favor, estoy cómodo con ellas. Y Dios te las quiere quitar porque quiere que su reino sea revelado. No hay crecimiento en el reino sin obediencia a la palabra de Dios. ¿Me oyó? El hombre y la mujer de Dios crecerán por la obediencia a Dios. Yo le decía a alguien: todas las personas que han logrado cosas grandes en el reino tienen que ver con una dimensión de obediencia a Dios. Nadie ha llegado hasta donde ha llegado porque tiene cara bonita. Nadie ha llegado a lograr cosas de Dios, hermano, porque vive una vida escondida. No, nadie ha llegado a donde ha llegado si no ha pagado un precio muy alto de obediencia y de rendición a su vida con Dios. ¿Está conmigo o no está conmigo? La Biblia habla sola y se enseña sola a través de los hombres de Dios, a través de su palabra. Todos los procesos que Dios pasó con cada uno de ellos. Cada uno pasó un proceso difícil, pero todos ellos los llevaron a la dimensión de gloria, porque cada vez que eran retados por Dios, los llevaban a obediencia. Y Dios quiere levantar en este tiempo, hermano, a una generación que esté determinada de obedecer a Dios. No hay crecimiento en el reino sin obediencia a la palabra. Santiago capítulo 1 verso 25. Voy a sustentar mi punto porque dice la escritura, Santiago 1, 21: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Verso siguiente: pero sed, ahí está la demanda de Dios. Pero sed, ¿qué dice? Hacedores ¿de qué? De la palabra, y no solamente oidores, engañándoos. ¿A quiénes? A vosotros mismos. Cuando nosotros solamente, hermano, oímos la palabra y no la ponemos por obra, aquí nos engañamos nosotros mismos. ¿Está conmigo o no? Sed entonces hacedores, dice la escritura, y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Verso 23: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ¿qué dice la escritura?
es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira, verso 25, atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será que, será que en lo que hace. Dios quiere levantar una generación, y Jesús los llamó a cada uno de nosotros que obedecieran su palabra. Bienaventurados quiere decir dichoso, quiere decir bendecido, quiere decir prosperado, quiere decir sumamente privilegiado. Eso significa la palabra bienaventurado. Y Dios nos llama bienaventurados aquellos que obedecen su palabra, aquellos que ponen por obra su palabra. Y Dios está retando a una iglesia que se levante para oír su palabra y para hacer su palabra. Vamos a alabar a Dios con todo tu corazón. No hay crecimiento en el reino de Dios. Y cuando no hay crecimiento en el reino, estoy hablando de mi vida personal. Estoy hablando de mi familia. Estoy hablando de la iglesia. Estoy hablando de una ciudad. Estoy hablando de una nación. Porque Dios habla en todas las dimensiones. Y lo que Dios quiere de nosotros, que tengamos un crecimiento y que vivamos la dimensión del reino y que podamos decir: wow, cómo se mueve Dios, wow, qué Dios tan poderoso, wow, Dios está haciendo cosas grandes y maravillosas. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que ha decidido obedecer su palabra. ¿Están aquí? Pero tengo que entender por qué no hay crecimiento. No hay crecimiento en el reino porque no hay obediencia en la palabra. Pero si la hay, entonces tengo la victoria. No hay crecimiento en el reino si no se manifiesta en nuestra vida el fruto del Espíritu en sus 9 manifestaciones. ¿Aló? Dios nos reta a que el fruto del Espíritu en sus 9 manifestaciones sea parte de nuestra vida. ¿Vamos bien, no? Entonces quiere decir esto, pastor. Gálatas capítulo 5 verso 22 dice la palabra de Dios: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y algunos lo sabemos hasta de memoria: mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, que dice, no hay ley. Cuando Dios habla de su palabra, dice que por sus frutos os conoceréis. ¿De qué fruto está hablando Jesús? Del fruto del Espíritu que está en nosotros, que tiene que ser revelado a una nueva dimensión de amor, a una nueva dimensión de gozo, a una nueva dimensión de paz, a una nueva dimensión de paciencia, a una nueva dimensión de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. Porque en ellas no hay ley. Quiere decir, el reino de Dios está caminando y se está estableciendo y está levantando una generación llena del Espíritu. Vamos, alaba a Dios. Necesitamos crecer en la manifestación del Espíritu. Cuando crecemos en la manifestación del Espíritu, entonces el reino está siendo revelado. Cuando usted crece en amor, el reino está siendo revelado. ¿Está conmigo? Cuando usted está creciendo en paz, el reino está siendo revelado. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Hay una manifestación de reino en medio de nosotros. No crecemos en el reino porque nuestros pensamientos nos gobiernan. El reino no puede ser revelado porque las fortalezas, los argumentos en la mente no dejan revelar el reino de Dios. ¿Cuántos tienen pensamientos buenos? ¿O no? No, ninguno. Puros malos. ¿Cuántos reciben pensamientos malos? ¿Cuántos en un momento dicen: pues, tus hijos no te quieren, tu esposo no te quiere, los hermanos no te quieren, el pastor no te quiere, la pastora tampoco? ¿Cuántos han recibido en algún momento? No les importas, no le importa lo que haces y comienza a decirte un montón de cosas. ¿Y cuántas de esas cosas usted en algún momento cree? Usted pregúntele a los jóvenes. ¿Y sabe lo que hace el enemigo con los jóvenes? Digan conmigo: ¿qué hace, pastor? Ustedes son jóvenes, pues. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Sabe lo que hace el enemigo? Les engaña la mente para separarlos de su bendición. ¿Cuál es la bendición de los hijos? Los padres. En lo espiritual es lo mismo.
El enemigo trabaja para separar a los hijos espirituales del padre espiritual. ¿Para qué? Para sacarlos del plan. Es lo mismo en lo natural. Porque hay tantos jóvenes rebeldes en las familias. Los engaña el enemigo. ¿Dónde? En la mente. Los confunde en la mente. ¿Aló? Y ellos terminan creyendo no una verdad, sino una mentira. ¿Correcto? Y se hace un argumento y después se convierte en una fortaleza y se hace más fuerte. Y ellos creen una mentira que es una verdad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el reino va a ser revelado de Dios. Pero hermano, no va a ser revelado el reino cuando todavía los pensamientos nuestros, naturales, carnales, todavía gobiernen nuestros pensamientos. Hay un libro que se llama Tu mente, el campo de batalla, de Joyce Meyer. Se lo recomiendo. ¿Cuántas veces nuestros pensamientos han desviado de una verdad? Por eso nosotros tenemos que discernir. Les hablaba el día jueves la importancia del discernimiento. ¿Qué pensamientos gobiernan tu mente? ¿Buenos? ¿Qué pensamientos son? Les decía yo el día jueves, tiene que aprender a discernir los pensamientos. Porque hay pensamientos que vienen de Dios, que te recuerdan la palabra y te recuerdan la promesa y te recuerdan la verdad y que te llevan a camino de verdad. Pero hay otros pensamientos que te confunden. ¿Aló? Hay otros pensamientos que te confunden, que te separan de la verdad, que te engañan, que te dicen una mentira, que te siembran dudas. ¿De dónde vendrá ese pensamiento que siembra dudas, mentiras, confusión? ¿Y por qué a veces le creemos? Porque a veces le creemos al enemigo más que la verdad de Dios que está establecida. Por eso es aprender a pensar, a pesar los pensamientos que vienen a su mente. Usted tiene que tener la capacidad por el Espíritu Santo para que pueda usted desechar lo malo y establecer lo bueno. Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros. Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Tienes que aprender a pesar los pensamientos que vienen a tu mente y desechar lo bueno y tomar lo bueno, desechar lo malo y tomar lo bueno que Dios tiene para ti. Dile un aplauso al Señor. Efesios capítulo 4, verso 17 en adelante. Está claro. Quiero sustentar mi punto. Cuando la Biblia habla: esto pues digo que requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan, dice la Escritura, en la vanidad de su mente, teniendo, ¿qué? El entendimiento entenebrecido. ¿De quién está hablando? Diga conmigo. De las personas que no conocen a Dios. ¿Cuántos conocen a Dios aquí? Pablo está poniendo un ejemplo entre los que no conocen a Dios y le está hablando a la iglesia. Y le está diciendo: ellos no entienden, ellos no conocen a Dios, pero ustedes sí. Pero lo que está diciendo y lo que está confrontando Pablo a la iglesia de Éfeso, es decir, ustedes están pensando como si no conocieran la verdad. Porque la iglesia de Éfeso estaba pensando y estaba teniendo su entendimiento, ¿cómo? Entenebrecido, quiere decir en tinieblas. Él está hablando de los gentiles, pero está confrontando a la iglesia diciéndole: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Y después dice que por la dureza de su corazón. Verso siguiente: los cuales después se perdieron en toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Verso 20: mas vosotros, le hace recordar, ¿qué le dice? No habéis aprendido así de Cristo. Verso 21: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿En quién está la verdad? En Cristo. Verso 22: en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué le dice?
despojados del viejo hombre que está ¿qué? Viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y qué le dice el 23? Y renovado. ¿En dónde? ¿En dónde? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Constantemente estar renovándonos en el espíritu de vuestra mente. ¿Y cómo me renuevo, pastor? A través de la adoración. ¿Cómo me renuevo, pastor? A través de la alabanza. ¿Cómo me renuevo, pastor? A través de la oración. ¿Cómo me renuevo, pastor? A través de la adoración. ¿Cómo me renuevo, pastor? A través de la escritura. ¿Cómo me renuevo, pastor? Cuando escucho la palabra y la pongo por obra todos los días en mi vida y reclamo las promesas que Dios ha dado a mí, a mi familia. Es ahí como tú te renuevas. Cuando el enemigo te quiere poner una mentira y tú recuerdas la verdad que recibiste de Dios. Dios quiere levantar una generación que pueda ser entendida de este reino y que el reino de Dios sea revelado en su corazón. Vamos, alabe al Señor en este día. Tus pensamientos no te pueden gobernar. Lo que tiene que gobernarte son las verdades eternas de Dios. ¿Por qué no crece el reino? Porque más creemos los pensamientos del adversario. ¿Está aquí? Pero si creemos la verdad, entonces soy victorioso en Cristo Jesús. Entonces el reino se revela. Entonces entiendo lo que otros no entienden. En usted no habrá entendimiento entenebrecido, sino revelación de la verdad. Y usted podrá conquistar y avanzar en el reino y ver la gloria de Dios en su vida y en su generación. Vamos, levántate, alaba a Dios. ¿Por qué no crece el reino de Dios en nosotros? Porque no tenemos sabiduría. Santiago capítulo 3, verso 18. Verso 13, perdón. ¿Estamos entendiendo? Muy bien. No crecemos en el reino porque no tenemos sabiduría. ¿Correcto? Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena ¿qué? Conducta. ¿Qué cosa? Sus obras en sabia mansedumbre. Eso siguiente. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Tengo una predicación de eso. Diga. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Siga adelante, mi hijo. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, ¿qué más? Amable, benigna. ¿Cómo? Llena de misericordia. ¿Y qué más? Y buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Regresa al 17. El hombre que tiene sabiduría se maneja en esta dimensión. Cuando nos manejamos en esta dimensión de sabiduría, el reino se establece. Por eso mucha gente no vive en el reino de Dios. Podemos hablar del reino, que el reino, pero no camina en esta sabiduría. Hay mucha gente que camina en la sabiduría natural, animal y diabólica. Cada uno en una dimensión. Pero Dios no quiere, eso no nos pertenece a nosotros. Nosotros caminamos en otro tiempo, con el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios. Pero ahora el reino está a la puerta para que sea revelado. Hermano, vivir en Cristo es la oportunidad de vivir en una vida gloriosa, poderosa. Por eso Jesús habló de las bienaventuranzas. ¿Está conmigo? Entonces Dios siempre nos va a poner plataformas para crecer. Pero usted tiene que subirse a esa plataforma para poder recibir el beneficio del reino de Dios. ¿No tiene sabiduría? Pídasela a Dios, porque Él se la da en abundancia. Salomón no podía gobernar la tierra
tan grande y tan poderosa que era, le pidió sabiduría a Dios. Yo necesito sabiduría para manejar esta casa de Dios. Yo necesito sabiduría para gobernar mi matrimonio. Sabiduría no la animal, ni diabólica, ni la natural. Yo necesito la sabiduría de Dios, porque ahí está la verdad. Necesitamos sabiduría para guiar nuestras finanzas. Necesitamos sabiduría para arreglar los problemas de la casa. Necesitamos sabiduría de Dios para poder nosotros arreglar todos los problemas que se puedan presentar en el camino. Porque con nuestra propia sabiduría posiblemente nos equivoquemos. Con nuestros propios argumentos posiblemente fallemos. Pero hay una sabiduría celestial que está dispuesta en el reino para los hijos de Dios. ¿Alguien le da un aplauso al Señor? Me quedan 10 minutos más. ¿O ya se cansó? ¿Seguimos o no seguimos? Dele. Usted después se enoja conmigo. Pero lo que yo quiero enseñarles es que el reino de Dios se ha revelado. Y el reino de Dios se va a revelar si usted y yo hacemos lo correcto. Digan amén. Quiere decir que si nosotros pedimos sabiduría a Dios y caminamos en esta dimensión, el reino se activa. No crecemos en el reino porque estamos divididos. No se manifiesta, Dios no se puede manifestar en un reino dividido. Dios, el reino de Dios está listo para bendecir tu matrimonio, pero si están divididos en bienes, están divididos en pensamientos, están divididos en lo espiritual, no se va a manifestar. Dios está diciendo: hey, quiero manifestarme en tu casa, quiero manifestarme. No quiero, no, déjame a mí no me toques ahí. Así decía yo. Mi hijita Luciana me decía: vamos a la iglesia, papi. Chiquita. Decía: no, váyanse ustedes. Ustedes vayan. Primero a mi otra hijita, las dos iban juntitas, chiquitas. Después convencieron a mi esposa. La convencieron y se la llevaron y me dejaron solo. Ahí me quedaba yo viendo mis partidos de la Liga Mexicana, bien acompañado. Ya sabe de qué estoy hablando, ¿eh? Bien acompañado, según yo. Y decía: no, ni comiencen a invitarme a esa iglesia, pues yo no voy a ir. Eso es lo que decía yo hace 17 años atrás. Hasta que un día Dios preparó el camino y yo fui obediente a esa voz. Y hoy puedo decir, después de 17 años, he tomado la mejor decisión de mi vida, de buscar a Dios, aunque no ha sido fácil, aunque he tenido que renunciar a muchas cosas personales para amar a Dios, para servir a Dios. He tenido luchas, pruebas, ataques de todo tipo, en mi familia, con mis hijos, en mi familia, por todos lados. Pero nada de ello me ha separado del amor de Dios. Al contrario, todas las pruebas me han hecho más fuerte en Dios. Nos han hecho más fuerte con mi esposa. Y Dios nos dio el privilegio de pastorear esta iglesia hace 13 años. Y hemos servido a Dios con todo nuestro corazón, con obediencia y temor al Señor. Y hemos visto el resultado de lo que significa servir a Dios en la integridad de la vida del hombre de Dios. Vale la pena obedecer a Dios, vale la pena servir a Dios, vale la pena arrepentirnos, vale la pena establecer el reino en nuestra vida, porque el beneficio es para nosotros y para nuestras generaciones. Un aplauso al Señor. Donde hay división, no hay manifestación del reino. Diga conmigo: tenemos que arreglar toda división de nuestras vidas. ¿Qué está dividido en tu vida? ¿Qué está dividido? El profeta Elías decía al pueblo de Israel: ¿todavía caviláis entre dos pensamientos? ¿Todavía crees que Baal es Dios? ¿Israel? ¿Acabas de ver la gloria de Dios en el Carmelo? ¿Todavía caviláis entre dos pensamientos?
¿Alguien me entiende lo que estoy hablando? Quiere decir, Israel estaba viviendo su peor decadencia como pueblo de Dios. ¿Sabes por qué? Diga conmigo, porque estaban divididos sus pensamientos. ¿Está aquí? Estaban llenos de confusión. Si viene confusión a nuestra vida, tenemos que pedirle a Dios. Tenemos que ir a la palabra y Señor, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es la verdad? Necesito una revelación de lo que es la verdad. ¿Y sabes lo que va a hacer Dios? Te lo va a revelar. No puede haber división en nosotros, ni estoy hablando personal. Tampoco puede haber división en nuestra familia. Tenemos que estar de acuerdo. La Biblia dice que ya no serán, si no serán. Y ese uno, ¿qué cosa es? No solamente es la intimidad. Estamos hablando de una comunión perfecta, de luchar con la presencia de Dios para caminar en la misma dimensión y ver la gloria de Dios en nuestra vida. Igual en nuestra familia. El espíritu de división se va a meter para dividir la familia. Por eso Malaquías dice que en el último tiempo el Señor vendrá para restaurar la relación entre padres e hijos. Porque lo que cree el enemigo en las familias es divisiones. El arma de división no es de Dios por ningún lado. Es de las tinieblas, comenzó allá en el cielo. Nosotros tenemos que entender que donde haya división, tenemos que romper la división y establecer la unidad. La iglesia de los Hechos fue poderosa porque estaban unidos en un mismo espíritu. Entonces Dios se glorifica, el reino es revelado. Donde hay división, el reino que es revelado es el reino de las tinieblas. ¿Vamos bien? Dile que tienes al lado, no te asustes. Hay que echar fuera el espíritu inmundo. ¿Sí o no? Donde hay división financiera, ¿qué hay? Caos. O dígame si hay prosperidad en una división financiera. No hay. En el reino de Dios. Estoy hablando del reino de Dios. Lo mío es mío y lo tuyo es mío, decía uno. Ay, sí, va. Algunos están tristes. Ya empezó el pastor otra vez con eso. Ya se había olvidado mi esposa de que lo mío era de ella y lo mío era mío. ¿Quiere que el reino sea revelado? ¿Quiere que le cuente un testimonio chiquito? Cuando hay unidad, hay prosperidad en todas las áreas. Nosotros somos testigos de la multiplicación de Dios en nuestra vida. Hasta en lo físico. Cortaba una pechuguita, esas que venden en Costco. Lo estoy diciendo propaganda Costco. Una pechuguita así chiquitita. Esas que venden congeladas. Esa es la que te gusta, hijita. Esa que te compro a ti también. Esas. Y yo le decía, y yo comencé a cortar para hacer una sopa a mi hija, a mi hijo Seth. Comencé a cortar y mi esposa estaba haciendo otras cosas. Comencé a cortar la pechuguita en cuadraditos. Porque me gusta cocinar. Y estaba la otra pechuguita porque iba a cortar dos. Corté la primera pechuguita, el tamaño de mi mano. Y al otro lado estaba la otra pechuguita, está en su bolsita todavía. La corto y la miro. Y miro la otra pechuguita. Las dos eran iguales. Pero cuando yo la corté, la pechuguita se hizo así. Y la pechuguita, la otra que no había cortado, seguía chiquitita. ¿Qué pasó ahí? Se multiplicó. ¿Recuerdan a Jesús? ¿Qué tienes? Tráemelo. Oye, pero eso no va a... Tú tráelo nomás. Tus manos está el poder. Yo le dije a mi esposa, mira la pechuga. Se hizo un pechugón, fíjese. Naturalmente, ahí. Yo me decía, mira,
estamos en el mismo espíritu, creyendo en Dios, que nunca nos faltará nada, que Dios multiplicará todo lo que llega a nuestras manos, porque así es Dios de fiel. Un aplauso al Espíritu Santo. 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, dice Pablo, no puedo hablaros como ¿qué? Como espirituales. Quiere decir, sino como tenía que hablarles, como a carnales. Quiere decir, no le puedo hablar como un hombre de reino, porque el reino de ustedes todavía no lo entienden. Todavía soy carnales. ¿Y qué más le dice? Como a niños en Cristo. ¿Quién es considerado un niño en Cristo? El que comienza, el que no entiende, el que está comenzando a caminar. ¿Aló? Y eso no es problema. Como uno comienza, uno va entendiendo, va aprendiendo y gloria a Dios. ¿Está aquí? Son niños, todos hemos sido niños en el Señor y Dios nos ha ido enseñando poco a poco, nos hemos ido rindiendo. ¿No? Y hay que darle como el tetero al comienzo, ¿no? Hay que cuidar. Jesús mismo le dijo: Pedro me ama, así apacienta mis corderos, porque son corderitos, hay que cuidarlos, hay que apacentarlos con cuidado, pues son bebés. ¿Aló? Pero otra cosa es que ya he caminado una buena ruta, ¿correcto? Y ya ese muchacho ya no está para tetero. El problema está en que hay que moverle el bigote para poner el tetero. Ese es el conflicto. Porque Dios nos llama. Hermano, tome atención. Por eso usted ve a un Pedro que niega a Jesús. Usted ve a un Pedro que comete una serie de desaciertos con Jesús. Pero él está aprendiendo a caminar. Él está aprendiendo a crecer. Pero usted ve a un Pedro diferente en el libro de los Hechos. O ve al mismo. Usted ve a un Pedro en una dimensión de gloria. Usted ve a Pedro estableciendo ¿qué? El reino. Y el mismo Pedro dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha manifestado. ¿Sí o no? Entonces Pedro ahora está en la dimensión del reino en el libro de los Hechos. Predica Pedro, 5,000 se convierten. Predica Pedro, se convierten en 3,000. Predica Pedro, hermano, y comienzan a suceder milagros. Quiere decir, el reino vivo manifestado en la vida de este hombre. ¿Y Dios para qué nos escogió a nosotros? Para que su reino sea manifestado. Hay un momento de transición, hay un momento difícil, hay un momento de procesos, hay un momento de entrenamiento, hay un momento donde Dios nos va entrenando y capacitando. Pero Dios llega el momento donde te dice: ahora es el tiempo de establecer mi reino. Ahora es el tiempo que te multipliques. Ahora es el tiempo que avances. Ahora es el tiempo que te despojes de lo incorrecto y que crezcas en mi reino, porque quiero manifestar mi gloria en ti, para que me des la gloria a mí. Alabe a Dios por eso. Alabe a Dios. Marcos capítulo 3 verso 24-25. Y con esto me voy a mi casa. Tengo más. La segunda parte dije que el otro domingo. Y la segunda parte el jueves, el mensaje del discernimiento. Ahora le voy a enseñar cómo se establece el reino, pero el otro domingo. Con este punto termino esta tarde. Marcos capítulo 3. Jesús dice esto: si un reino está dividido entre sí mismo, tal reino no puede permanecer. Verso 25. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Ahí nomás déjalo. ¿Qué hacemos? El reino no puede ser manifestado si hay división de Dios. Pastor, pero hay problemas. Yo estoy dividido.
tengo este conflicto, tengo esta separación con X, tal, por donde sea. No importa. No importa cómo llegaste. Siempre digo esto: no importa cómo llegaste, no importa si no se estableció el reino y has estado viviendo con tu mentalidad equivocada, no importa. Pero hoy fue predicada una palabra de Dios. ¿Para qué? Para que el reino sea revelado en ti, para que comience usted y yo una nueva temporada con Dios y decirle: Señor, yo quiero vivir en tu casa, en tu reino, y yo quiero vivir el reino, quiero disfrutar lo que tú tienes para mí. Yo no quiero seguir viviendo. Hermano, Dios no creó a sus hijos para que vivan recibiendo migajas. Dios tiene abundancia de pan. Dios tiene un mejor vestido. Dios tiene mejor calzado para los hijos que Él ha llamado. Quiero que te pongas de pie en esta tarde. El reino está tocando la puerta de tu vida y de tu corazón. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres seguir como estabas? ¿O quieres darte la oportunidad de poder darle inicio a la revelación de su reino? Si Dios te habló en esta palabra, yo quiero que pases al frente.